Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla, tenemos para ustedes un interesantísimo programa. Imagínense el título, yo les voy a decir el título y ustedes se van a preguntar de qué se trata esto. ¿Cómo la diversidad étnica puede afectar el desarrollo? Cuando yo vi el título, la verdad es que me despertó mucha curiosidad. Llegó a nosotros a través de una colaboración de un amigo y realmente supimos que se trataba de un tema bien interesante, porque cuando hablamos de diversidad étnica en un país como la República Dominicana y con el vecino que tiene, ya de inmediato comenzamos a pensar en esa temática. Pero lo más importante de este programa de hoy no es solamente el título, sino la persona con la cual nosotros lo vamos a compartir. Se trata del amigo Daniel Morales, un amigo venezolano, quien se encuentra en el país y está, creo que, trabajando en Barna Business School, ¿verdad? Está siendo profesor acá. Doy clases ahí, sí. Él es profesor asistente del área académica de la Dirección de Operaciones y del área de Dirección Financiera y Control, investigador asociado a la Cátedra de Gestión Educativa y de la Fundación Inicio. Él, nada más y nada menos, doctor en Economía en 2002, en la Universidad Andrés Bello, Caracas. En máster en Políticas Públicas 2005, en el Instituto de Estudios Superiores y Administración de Caracas. Máster en Finanzas 2004, Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas. Es licenciado en Ciencias Administrativas en la Universidad Metropolitana de Caracas. Y realmente tiene un amplio currículo. Ha sido profesor invitado en el IESA y en la Universidad Monte Ávila, en donde también desempeñó el cargo de adjunto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Fue profesor de econometría, teoría de juego, finanzas, fundamentos de economía y ética de la comunicación. Actualmente también es director general Data Analítica, empresa dedicada a estudios econométricos. Sus trabajos académicos han sido publicados en revistas especializadas como Applied Economics y Journal Institute of Economics, miembro de la American Economic Association y de la Latin American and Caribbean Economic Association. Tiene un currículo amplísimo acá, no lo vamos a leer completo porque entonces nos llevaría parte del contenido del programa. Pero ya por esos títulos ustedes pueden darse una idea de quién es la persona por lo menos con la díganle cual... que no tiene 60 años. No. Que es un muchacho joven. Sí. Pero se dedicó a estudiar. Así que... Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Daniel por esta invitación, la verdad que estoy muy agradecido. Y sí, bueno, efectivamente el título es algo que impacta, que llama la atención. Llama la ¿no? atención, ¿verdad? En realidad, bueno, el amigo por el cual estoy aquí, que fue el que mandó este tema, es Harold Vázquez. Él me dijo más bien que suavizar un poco más el título, porque el título era un poco más llamativo, ¿no? Porque, claro, esta diversidad étnica, digamos, tiene su origen de forma primaria en la diversidad genética. Resulta ser que la literatura especializada en desarrollo comparado, que se encarga en estudiar por qué los países tienen distintos niveles de desarrollo, a pesar de que en el año 1800, que habían puras economías premalthusianas, no había muchas diferencias de riqueza entre países. Si ustedes se ponen a ver, las diferencias entre ingresos por habitante antes del 1800, entre los distintos países eran básicamente iguales. Y ocurrió algo en esa época que
hizo que hoy en día uno pueda percibir unas grandes diferencias. ¿Y cuáles son los motores que generan esas grandes diferencias que podemos observar hoy en día? Entonces los científicos han establecido varias teorías y cada vez exploran más posibles causas de por qué hoy en día hay esas altas diferencias en desarrollo comparado entre los países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un ingreso por habitante que es 40, 50 veces superior a muchos países africanos, porque esas diferencias sí, antes en 1800, antes de 1800, esas diferencias no eran tal. Es más, vámonos un poco más al presente. En el año 1960, América Latina tenía mejores indicadores de educación y de nivel socioeconómico, de ingreso por habitante, que muchos países asiáticos. Porque hoy en día los países asiáticos tienen, digamos, son mucho más ricos que los países de América Latina y experimentan tasas de crecimiento económico mucho mayores. ¿Cuáles son las causas de esas diferencias? Entonces los científicos sociales y los economistas han establecido varias teorías. Por ejemplo, la teoría de que el motor son la calidad de las instituciones, y tenemos una serie de trabajos de profesores del MIT y Harvard, por ejemplo, el profesor Acemoglu, o que la causa de esa diferencia son el origen legal, y tenemos otra línea de investigación de profesores de Harvard, el profesor Andrei Schleifer, por ejemplo. Y también hay teorías acerca de si es las condiciones geográficas o el clima o la latitud, lo que determina que se den esas condiciones para que se produzca calidad de instituciones y por lo tanto esas diferencias en el crecimiento económico. Y hay una teoría reciente, fue publicada en el American Economic Review en el año 2013, que se basa en una teoría de genetistas, ¿no? que estudian una teoría que en inglés la han titulado The Out of Africa Hypothesis. Entonces esa teoría establece que hace 200.000 años el hombre salió de Etiopía y entonces se fue diseminando a lo largo del mundo. Y entonces, claro, los economistas que han estudiado el genoma humano y, digamos, las distancias migratorias que hay desde Etiopía hacia las distintas partes del mundo, han calculado han establecido una variable que la llaman diversidad genética, que aquí le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto diversidad étnica. Entonces, ¿en qué consiste esa medida de diversidad genética o de diversidad étnica? Es la probabilidad de agarrar a dos personas y que sean genéticamente iguales o distintas. Entonces, claro, hay países donde la diversidad genética es mucho mayor y países donde la diversidad genética es mucho menor, o países donde hay un número de diversidad genética. Entonces estos economistas que publicaron este trabajo en el American Economic Review en el año 2013 y otros economistas que también en torno a ese artículo de la literatura especializada ha hecho otros avances, consiguieron que hay una relación como parabólica entre la diversidad genética y el ingreso por habitante de los países, que es la medida por excelencia del desarrollo comparado. Entonces ellos consiguen que a medida que cuando hay poca diversidad genética, es decir, cuando las sociedades son muy homogéneas genéticamente, digamos que los niveles de desarrollo comparado o de ingreso por habitante son bajos. Y donde hay mucha diversidad genética en el otro extremo, también ese desarrollo comparado es bajo. Ahora, a medida que una sociedad homogénea se va juntando con otras razas étnicas y empieza a haber un intercambio, o esa sociedad empieza a ser un poco más heterogénea, se producen como que unas condiciones en las que hay beneficios por el intercambio, porque hay ideas distintas, etc. Y eso es beneficioso para la producción de nuevas tecnologías y por lo tanto se produce un aumento en el ingreso por habitante a medida que esa diversidad genética va aumentando y llega hasta un óptimo, pero llega un punto en el que si la diversidad genética empieza a ser mayor, digamos, tiene un efecto pernicioso, que es que, bueno, empezamos a desconfiar de nosotros, de nuestros vecinos, y por lo tanto, estos economistas han conseguido que haya una relación parabólica entre la diversidad genética y el desarrollo comparado. Es decir, las sociedades muy homogéneas
y muy heterogéneas, digamos, no consiguen los buenos beneficios de... Al mismo nivel. Exactamente. Ahora, hay unos niveles óptimos de diversidad genética. Entonces, yo con mi equipo de investigación, yo trabajo con el profesor Hugo Faría, él está en la Universidad de Miami, y otro de mis coautores está también en Florida State University, que es Hugo Montesinos, y también otro compañero que está haciendo el doctorado en la misma universidad donde yo hice el doctorado en Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, que es Carlos Navarro. Tratamos de estudiar el tema, o sea, si las instituciones económicas son un canal por medio del cual podemos explicar las diferencias en el desarrollo comparado. Y entonces nosotros lo que hacemos es relacionar esta diversidad genética con las instituciones económicas. O sea, ya los economistas han conseguido que está esa relación parabólica entre la diversidad genética y el desarrollo comparado. Pero, claro, de ese determinante profundo desde hace 200.000 años que se va fraguando a lo largo de la historia a este momento, a la actualidad, hay cosas muy recientes o sea, por las cuales podría estar operando la diversidad genética. Y entonces nosotros exploramos un posible canal de explicación que trata como que de concretar un poco mejor esa relación parabólica. Y nosotros nos enfocamos en las instituciones económicas. Y para poder ir más profundo y concretar en términos econométricos en esta línea, nosotros utilizamos el índice de libertad económica que lo construye el Fraser Institute, y entonces nosotros relacionamos esa diversidad genética también a la libertad económica y conseguimos exactamente la misma relación parabólica. Entonces, en los países donde hay poca diversidad genética, hay bajos niveles de libertad económica. Donde hay mucha diversidad genética, hay bajos niveles de libertad económica, pero hay un mix de diversidad genética o de diversidad étnica donde esa libertad económica es mayor. Y calza perfectamente los niveles de libertad económica y los niveles de desarrollo están bastante ajustados, y o sea, nuestras estimaciones econométricas consiguen que la libertad económica explica en términos plausibles esas diferencias que observamos hoy en día en el desarrollo comparado. Y utilizamos esas medidas de diversidad genética para poder establecer esos puntos de comparación. Pero yo me quiero ir tal vez, y me disculpa, Manuel, y me corrige también. Por favor. Y me corrige porque tiene derecho a corregirme si me estoy equivocando en la pregunta. Vámonos a Hitler. Hitler quiso hacer una raza pura, una raza genéticamente pura, porque entendía él que haciendo una raza pura tenía que ser una raza superior. Si no estoy equivocado, entonces significa que lo que se ha determinado ahora es que la diversidad genética garantiza un mayor desarrollo económico para un conglomerado, o es mejor una población que no sea tan diversa genéticamente. No, o sea, lo que consiguen estos economistas es que hay como un nivel óptimo de diversidad genética, pero aquí hay algo con lo que hay que tener cuidado. O sea, la diversidad genética no es algo con la que podamos experimentar. O sea, uno no puede, digamos, instrumentar política económica diciendo, vamos a poner aquí diversidad genética, como trató vamos a prohibir que la liga de raza. Exactamente. O sea, lo que nos permite esta medida de diversidad genética es entender o sea, en una dimensión, por qué existen hoy en día esas diferencias en el ingreso por habitante. En el desarrollo. Exactamente. Entonces, o sea, nosotros no podemos, digamos, hacer política, como dije hace un rato, hacer política económica modificando el nivel de diversidad genética de un país. Pero sí nos sirve para entender por qué existen, por ejemplo, ciertos niveles de desarrollo comparado, por qué existe cierto nivel de calidad de las instituciones, por qué, por ejemplo, en algunas ciudades hay más confianza o más desconfianza
Fíjense ustedes que la confianza, pues bueno, que es un índice que lo construye el World Value Survey, hacen encuestas, ¿no? De qué tanto puedes confiar tú en el vecino. Y entonces, claro, hacen encuestas a 1000 personas y hacen un índice de confianza. Entonces, claro, resulta ser que ese índice de confianza en las estimaciones econométricas se ajusta perfectamente con el desarrollo comparado. En los países donde hay mayores niveles de confianza, hay mayor calidad de vida, el ingreso por habitante es mayor, y en los países donde hay bajos niveles de confianza, la tasa de crecimiento es menor, el ingreso por habitante es menor, y eso tiene una explicación lógica. En los países donde hay desconfianza no se hacen contratos. ¿Por qué? Porque yo desconfío en que tú vas a cumplir conmigo en los términos del contrato que hemos firmado. En cambio, en los países donde hay más confianza, eso se pueden concretar los negocios, etcétera, ¿no? Entonces ahí también la confianza juega un papel fundamental, y la diversidad genética, en cierta manera, tiene, según la explicación de estos economistas, tiene algo que ver en Bueno. esto. Está bien, vamos a un corte y seguimos con el tema. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Estamos hoy día trabajando un tema bien interesante, pero muy novedoso para lo que es el quehacer diario y, qué sé yo, el diario vivir de las personas. Nosotros como programa siempre nos gusta tratar de comunicar lo que se está tratando en el programa, de tal manera que los que nos privilegian, ¿no?, con su televidencia, puedan entender y recibir el mensaje que le queremos llevar. Daniel Morales nos ha traído un tema sumamente nuevo e importante, que si lo entendemos mejor podemos sacarle mejor provecho. Yo creo que la intención, tanto de Daniel como de nosotros, es que ustedes puedan familiarizarse con este tema, o por lo menos comenzar a familiarizarse con él y entender cómo este tipo de investigación puede ser un factor importante o clave para lo que es el desarrollo económico. Son temas que la ciudadanía realmente quiere entender mejor, y nosotros estamos acá para que así ocurra, Daniel. Yo quisiera ahora como ponerme detrás del televisor, estar sentado donde está el televidente, para tratar de hacerte la pregunta que yo entiendo que te quisiera hacer sobre este tema. ¿Cómo yo puedo entender esto y en qué medida eso se aplica al caso de la República Dominicana? Tú hablabas de diversidad, de mucha diversidad y de poca diversidad, y entonces hablaba de un mix, sí, entre ambas, y daba a entender que ese mix viene siendo como el punto clave, si no estoy entendiendo, sí, mal, para que se pueda aprovechar este tipo de diversidad racial, si se quiere, para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo económico en última instancia. ¿Cómo podemos explicarle esto a la gente? O sea, sí, trata tú que manejas también esta temática sí, de decirle a los amigos de Agenda Económica cómo esto nos puede ayudar y en qué medida esto se aplica a la realidad de la República Dominicana. Sí. Bueno, en primer lugar, digamos que, o sea, la razón de ser de esta investigación precisamente es tratar de estudiar
un canal de explicación, o sea, un canal de causalidad que va desde las instituciones hacia el desarrollo comparado. Y para eso nosotros utilizamos, digamos, este trabajo acerca de la diversidad genética, pero es para que sirva de backup. O sea, digamos que lo que nos dice la diversidad genética sobre el desarrollo es que nos da una explicación de que hay algo que tiene que ver, o sea, hay algo que como que determina la condición en la que uno está. Por ejemplo, hay teorías que dicen que el nivel de desarrollo depende de la latitud o de la temperatura o de las estaciones. Siempre se habla de que al norte hay más desarrollo que al sur en varias regiones del mundo, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, se habla por los niveles de ahorro que puede tener la gente. Sí, entonces digamos que en el fondo, con independencia de la teoría, lo que uno suele conseguir es que hay como ciertas cosas que determinan los niveles de desarrollo. Entonces, así como hay teorías que dicen que lo que determina el desarrollo son las estaciones, hay teorías que dicen que lo que determina el desarrollo es, digamos, la diversidad genética que hay en un país. Ahora, contra las cosas determinísticas uno no puede hacer nada. Si uno está en una latitud alta, uno no puede hacer una política económica para cambiarle la latitud a un país. Uno no puede, o sea, uno no puede luchar contra eso. Claro. Ahora, pero lo que sí es bueno es entender cuáles son las cosas que nos determinan y tratar de descubrir las cosas que sí podemos modificar. Entonces nosotros utilizamos la diversidad genética para entender los niveles de desarrollo, pero lo hacemos en un marco en el que tratamos de ver algo que sí podemos modificar. ¿Y qué podemos modificar nosotros? Por ejemplo, las instituciones económicas. Entonces, nosotros utilizamos esta infraestructura teórica de la diversidad genética para ver qué otras cosas que sí son sujetas de política económica uno puede modificar a pesar de tener esos determinantes que nos restringen, por ejemplo, la latitud o la temperatura o la condición de los suelos o los recursos naturales, cosas que nosotros no podemos modificar por política económica, y vamos a ver qué pasa, que teniendo en cuenta todos esos factores, ceteris paribus para todos los países, hay cosas que sí varían en los países. Y por ejemplo, una cosa que varía en los países son los niveles de institucionalidad económica. Entonces, Educación. Y por ejemplo, la educación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esta investigación? Nosotros tomamos en cuenta la diversidad genética y otros determinantes del crecimiento económico. La latitud, por ejemplo, no sé, los recursos naturales, el clima. Nosotros tomamos en cuenta todos esos factores, pero hay otras variables. La disponibilidad de capital. Exactamente, así es. Ahora, hay otros factores, como por ejemplo la institucionalidad económica, y nosotros conseguimos que, tomando en cuenta esos determinantes que digamos, atan o determinan el nivel de desarrollo de un país, hay cosas sujetas a la política económica que pueden hacer la diferencia en términos de desarrollo comparado. Pero ¿tú tienes algún gráfico que me pueda dar una base científica de ese estudio? Sí, cómo no. Porque no es tan fácil. O sea, lo que te preocupa a ti, lo que me preocupa a mí, sí, es precisamente cómo puedan entender los amigos de Agenda Económica este tema, porque es un tema novedoso de que la diversidad genética puede influir en el desarrollo económico de un país o de una región, para no llevarlo nada más a algo tan pequeño como un país. Entonces, yo entiendo en mi formación económica que más bien depende mucho de el tamaño mismo del país y depende mucho de mis recursos naturales con los que yo he contado para desarrollarme. Lógicamente, a partir de ahí comienzo con los niveles educativos, y todo lo que son las coyunturas políticas y económicas del momento, desastres naturales, etcétera. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, ha abusado del mundo. Estados Unidos con todos sus recursos, con toda su fuerza, su potencia, en términos. Y lógicamente así Estados Unidos cualquiera es bueno ahí y se desarrolla. Y hablaba yo mucho de la desigualdad, que hemos hablado todos los economistas en los últimos 5 años. Está de moda. Estamos cansados de hablar de desigualdad. Y yo preguntaba precisamente, ¿y la desigualdad entre países
¿cómo la vamos a resolver? Porque una desigualdad en República Dominicana, que están creciendo mucho los ricos, que el 1% de los ricos tiene el 90% de la riqueza. Pero y entonces en el mundo mismo, país con país, ¿dónde está la desigualdad? Vamos a quedarnos aquí, Ezequiel. Sí, pero que yo lo que quiero, pero yo lo que quiero es quedarme, o sea, porque para él menciona un tema importante, el tema de la institucionalidad, pero también habló de la educación. Y nosotros tenemos aquí, creo, si no entiendo mal este tema, tenemos una gran diversidad en el tema haitiano, el tema dominicano, la migración. Y la diferencia entre los niveles que hay entre Haití y la República Dominicana, o vamos un poco más concreto, una mano de obra haitiana, sin ninguna formación, sin ninguna preparación, que viene de un país sin instituciones, que viene de un país prácticamente inviable, llega acá y se mezcla porque viene a trabajar y viene a desempeñar una función productiva. Se mezcla con lo que son los recursos naturales, la capacidad, el empresariado y todo lo que nosotros tenemos acá para desarrollar no es que nosotros seamos un país desarrollado ni mucho menos, pero estamos frente a Haití, estamos a una gran distancia. Pero tenemos más diversidad genética que Haití. Ese país tiene, pero de acuerdo Haití, a lo que yo estoy entendiendo. Haití, de hecho, la República Dominicana forma parte de esa diversidad genética, bueno, si no lo entiendo mal. Estamos en una isla, pero con muchísimas cosas diferentes. Vamos y tiene menos diversidad genética. Vamos al pausa para entonces entrar con los términos reales. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Recuerden que hoy día nosotros estamos teniendo un conversatorio con Daniel Morales, el doctor Daniel Morales, amigo venezolano, quien nos está hablando del tema de la diversidad racial o genética y cómo esta afecta el desarrollo económico. Él tiene un gráfico acá que nos lo va a presentar donde está, creo que enfocada la República Dominicana y su diversidad genética. A ver si ahí podemos tener una mejor explicación sobre el tema. Sí, bueno, aquí en el gráfico que tengo aquí en la pantalla de la computadora, no sé si me la... Ojalá que puedan acercarse bien. Sí, pueden porque acercarse. no pudo proyectarse. Okay. Sí. Bueno, aquí vemos... No lo muevas. Sí. Fíjense, aquí tenemos una medida de institucionalidad económica. Puede estar. ¿Se está viendo bien? Sí, está bien, está bien. Okay. Aquí tenemos una medida de institucionalidad económica, que, como les dije antes, utilizamos el índice de libertad económica del Fraser Institute, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos marcados los países. Y aquí abajo tenemos la diversidad genética. Entonces vean ustedes lo que les estaba comentando. Hay países que tienen poca diversidad genética y poco nivel de libertad económica, países que tienen mucha diversidad genética y también poca libertad económica, y hay unos países... La diversidad genética es la de abajo. Exactamente, la diversidad genética es la de abajo, exactamente. Entonces... Y la libertad económica... Y la libertad económica es esta 2, que está 4, aquí. 6, 8, exactamente. 10. Entonces, vean que hay como... Hay una relación parabólica, o sea, hay unos puntos en los que hay como que un óptimo de diversidad genética. Pero... Claro, eso no es algo que uno pueda modificar, uno no puede hacer política determinar que la diversidad genética de un país va a ser de tal nivel. Aquí en un círculo tenemos a la República Dominicana, ¿verdad? Digamos sí. La República Dominicana es un país que es más homogéneo que el resto de los países, digamos en términos relativos. Ahora, pero como les venía diciendo, la diversidad genética no es algo que se puede modificar por política económica, pero hay instituciones o otros factores que sí están de manos de
del país, de la sociedad civil, del gobierno, del Estado, que pueden ser la diferencia en términos de desarrollo comparado. Por ejemplo, la institucionalidad económica. Si la República Dominicana, por ejemplo, mejorara su institucionalidad económica, yo tengo unas simulaciones econométricas aquí que dice que si la República Dominicana mejorara su institucionalidad económica, en este índice, por ejemplo. Gráfico? Sí, bueno, no tengo el gráfico, tengo un en ese índice de libertad económica, por ejemplo, ese es un índice que incluye a 140 países y en el ranking la República Dominicana está de número 78 de 140 países, es decir, que está en la mitad. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta eso? Si fuera el 140, ¿qué significa? ¿Malo o bueno? Que está muy malo. Y si está de primero es que está muy bueno. Por ejemplo, Chile está de número 10 en el ranking de libertad económica en el mundo. Hong Kong es Corea del Sur, Estados Unidos. Están en los primeros 10. Están en los primeros 10. ¿Okay? Singapur. Singapur, por ejemplo. ¿Okay? En cambio, Venezuela estaba por allá, por el lado, por el 140, ¿no? Okay. Por el 140. ¿Por qué? Porque la institucionalidad económica en Venezuela es muy baja, ¿no? En cambio, la República Dominicana, según este índice de libertad económica, está en la mitad. Ahora, ahora, ya tú me diste una explicación del índice de libertad económica, me dijiste qué es malo y qué es bueno. Sí. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la diversidad racial? ¿Cómo se mezcla? Entonces, fíjense, se entendió, la institucionalidad. Se entendió que la diversidad genética es algo que determina los niveles de desarrollo y nosotros no podemos hacer nada contra eso, ¿cierto? Okay. Eso se entendió. Entonces, ahora, ¿qué podemos modificar nosotros? Nosotros lo que podemos mejorar o modificar es la calidad de las instituciones. Entonces, dejando fijo los niveles de diversidad genética, que no los podemos cambiar, si yo mejoro la institucionalidad económica de manera significativa, el modelo predice que en términos de desarrollo comparado, la República Dominicana puede despegar. Y cuando digo puede despegar, es que puede aumentar significativamente su ingreso por habitante. Pero la diversidad genética me lo impide. La diversidad genética es algo que lo frena. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, pero... No, está bien, okay. O sea, vamos a ver. Eso es como que tú me preguntes a mí, o sea, suponte que nosotros pensamos o creemos que las estaciones determinan el desarrollo de los países. Y entonces, como los países que tienen 4 estaciones, vamos a suponer que eso es cierto. Como los países que tienen 4 estaciones son los que se desarrollan, es como que si tú me preguntaras a mí, entonces porque República Dominicana no tiene 4 estaciones, por eso es que nosotros no nos desarrollamos. Es la misma pregunta la que tú me estás haciendo. Ahora, suponte que eso sea verdad. ¿Qué sí puede modificar la República Dominicana? Las instituciones. Okay, las instituciones. Por ejemplo, ¿Y qué se necesita para eso entonces? Bueno, por ejemplo, fíjense, ese índice de libertad económica, que ojo, está inspirado en un índice del Banco Mundial que se llama el índice de infraestructura social. Tradúcemele a los amigos qué es libertad económica, para que ellos puedan entenderlo mejor. Perfecto. Entonces, la libertad económica, digamos, es una situación en la que pueden haber transacciones libres entre personas y esas transacciones están protegidas por las leyes. Y, digamos, los contratos se cumplen. Por ejemplo, que el gobierno no va a modificar los términos de los contratos. Fíjense. Eso cae en el campo de la institucionalidad. Eso cae en el campo de la institucionalidad. Por ejemplo, el área 3 del índice de libertad económica se llama moneda sana. Entonces, ¿qué significa que la moneda está sana? Eso significa que hay una estabilidad monetaria en el sistema. ¿Qué pasa si de repente el Banco Central de un país, de buenas a primeras, modifica el valor de la moneda? Entonces, claro, me está restringiendo mi libertad económica. ¿Por qué? Porque sin preguntarme a mí, modificó los términos del contrato laboral que yo hice, por ejemplo, contigo. Vamos a suponer que tú me contrataste a mí por $10,000 y me cambian la tasa de cambio.
y claro, y el Banco Central, que es un tercero que no tiene nada que ver con nuestro contrato, modificó eso. Entonces, claro, yo no tengo la libertad de mantener los precios, mantener los Tú intercambios. puedes, Daniel, rápidamente, porque está interesante ya sí se está poniendo bueno, como dice. Dar un ejemplo de un país con diversidad genética. Sí, por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene una diversidad genética que está en el lado óptimo. ¿Por qué? Porque ahí llegó gente de todos lados. Y, digamos, no solamente los aborígenes que estaban ahí eran más diversos. O sea, fíjense, ¿ustedes saben cuál es el país donde la diversidad... Entonces, la diversidad genética, porque hay un problema, o sea, eso es multirracial. Claro, es multirracial. Porque diversidad genética significa que hay una liga de genética de raza, o sea. Así es. Pero así en es. Estados Unidos no la hay, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es algo que ha venido evolucionando en las últimas sus décadas. orígenes, sí. ¿Okay? Fíjate que los indígenas de Norteamérica, en términos genéticos, eran mucho más distintos que los de Sudamérica. Por ejemplo, según el estudio publicado en el American Economic Review, que lo que está citando un estudio de biología, digamos, el país de mayor homogeneidad genética en este momento en el mundo es Bolivia. Digamos, ahí la etnia indígenas bolivianas son muy homogéneas. Todos se parecen. ¿Okay? Todos se parecen, exactamente. Todos se parecen. En cambio, dentro de Estados Unidos había mucho mayor diversidad antes de la colonización. Y claro, y efectivamente después de la colonización, ahí llegó gente de todo el mundo. Entonces, claro, ese es un país donde digamos, bueno, en esa gráfica parabólica de la diversidad genética con institucionalidad económica, Estados Unidos es uno de los países que está en la cumbre de esa parábola, junto con Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra. Hay niveles de... Entonces, Estados Unidos, por lo que tú estás explicando, es uno de los países que tienen más diversidad genética, pero a la vez el país más desarrollado del mundo. Sí, así es. O sea, tiene relación Bueno, una cosa entonces, con la otra. entonces fíjense algo que es curioso. O sea, así fue como comenzó este programa. Vamos a que Luis te haga la pregunta en el próximo segmento. Cómo no, perfecto. Bien, amigos, vamos a la última parte de este programa del día de hoy. Te habíamos hecho, Daniel, una pregunta al término de la sesión anterior y tú nos las ibas a contestar, así que vamos a aprovechar lo que nos queda para que hablemos de eso. Yo te había dicho, ¿no?, que siendo Estados Unidos el país con más diversidad genética, es también el país más desarrollado. Pero tú también nos habías dicho fuera de cámara sobre la importancia de la educación. O sea, es bueno que mezclemos estos temas para que ya finalicemos el programa con una idea un poco más clara. Sí, bueno, de hecho, digamos, lo principal de la investigación esta que nosotros hemos hecho es tratar de mostrar, o sea, si bien lo que uno está es tratando de evitar esos determinismos, por ejemplo, la diversidad genética, en el caso de que sea pernicioso o beneficioso para el desarrollo, nosotros encontramos algo que es muy interesante, ¿no? Y es que efectivamente nosotros conseguimos que la calidad institucional está muy relacionada con el desarrollo de un país. Ahora, pero eso es algo que todos conocemos, efectivamente. O sea, los países que tienen mayor calidad institucional son los países que, digamos, se desarrollan más. Y otros investigadores han conseguido que la calidad institucional está totalmente relacionada con el desarrollo. Pero algo que no suele estudiarse en conjunto es con la educación. Por ejemplo, hay otros estudios que dicen que la calidad de la educación
tiene, o sea, es una fuente primaria de explicación del desarrollo comparado. Y entonces los países que tienen mayores niveles de capital humano, porque tienen un sistema educativo de mayor calidad, esos países se desarrollan más. Hay un profesor de Stanford que se llama Hanushek, Eric Hanushek. Él, digamos, él se ha especializado en estudiar el tema del desarrollo comparado con el capital humano, pero utilizando una medida que él la llama habilidades cognitivas. Y él dice que la capacidad que tiene una economía para crecer y para innovar depende de las habilidades cognitivas que tiene una nación. ¿Y qué medida utiliza él de habilidad cognitiva? Pues bueno, él agarra los promedios que sacan los estudiantes en las pruebas internacionales, como por ejemplo PISA. República Dominicana participó en PISA este año, o las pruebas que se hacen en otros, digamos, en otras ligas internacionales, como por ejemplo CERCE o TERCE, en la cual también República Dominicana ha participado. Y este profesor de Stanford, Eric Hanushek, ha conseguido sistemáticamente que los países que tienen un mayor nivel de habilidades cognitivas son aquellos países que están más habilitados para innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y que ese precisamente es el canal por medio del cual se activa el desarrollo comparado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros agarramos y relacionamos, o sea, en esta infraestructura del tema de cómo nos determina la libertad genética, nosotros tratamos de dejar eso como en el fundamento y nos ponemos a estudiar la relación entre la calidad institucional y la calidad del sistema educativo. Porque otra de las cosas que dice Hanushek es que la calidad del sistema educativo, digamos, se ve reflejada precisamente en la calidad de la escuela. Entonces, en la escuela es donde se producen las habilidades cognitivas de una nación. Digamos que la sociedad norteamericana es una sociedad con buenos niveles educativos. Bueno, fíjate, los mismos norteamericanos se quejan de su sistema educativo, y claro, pero ellos por ejemplo, en un ranking de 40 países de la OECD, de 46 países, Estados Unidos está como por la mitad, está como de número 22. Y ellos dicen que su sistema educativo tiene muy mala calidad. Deficiencia. Ahora, este profesor de Stanford, Eric Hanushek, hace unas simulaciones econométricas y él dice que si Estados Unidos hace una reforma profunda en su sistema educativo para mejorar las habilidades cognitivas de su población, le puede tomar 35 años en llegar a los mismos niveles de Alemania. Ahora, hay un tema ahí bien interesante, ¿no? Estamos hablando de diversidad genética, sistema educativo y nivel institucional. Sí. Para mí, yo creo que Estados Unidos, si no está entre los mejores, está muy cercano en el tema de la fortaleza institucional. Sí. El sistema educativo tal vez no estén tan cercanos a lo que es la perfección, pero se respetan las instituciones. Sí. Y yo creo que eso es un factor clave. Y tú estás mencionando el tema del aspecto institucional. Sí. Yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos nosotros es precisamente el tema institucional. Además de que tenemos bajos niveles educativos y tenemos poca diversidad genética. O sea que estamos totalmente divorciados de lo que pasa con Estados Unidos, de acuerdo a las explicaciones que tú nos has dado el día de hoy. Sí, fíjense que, o sea, para darle mayor sentido a lo que usted viene comentando, o sea, nosotros lo que conseguimos es que la calidad de las instituciones depende de manera primaria o mejor dicho, está muy relacionada con la calidad educativa. Okay, entonces, en los países que tienen una mayor calidad de educación, en esos países hay altos niveles de institucionalidad. Y los países que tienen bajos niveles educativos tienen bajos niveles de institucionalidad. Y fíjense lo que le comenté hace un rato, de que según las estimaciones de este Hanushek, digamos, él estima que a Estados Unidos le tomará 35 años llegar a los mismos niveles educativos de Alemania, por ejemplo. Claro, a República Dominicana, pues bueno, le puede tomar muchos años llegar a los mismos niveles de Cuba o llegar a los mismos niveles de Chile, pero hay países que tienen bajos niveles, digamos, de calidad educativa, pero que logran instrumentar una política económica que
que, digamos, tiene un efecto mayor en el corto plazo. O sea, uno puede cosechar frutos en el corto plazo mucho más rápido de una reforma económica que de una reforma educativa. Una reforma educativa se toma mucho más años. De hecho, a mí me parece muy interesante aquí en República Dominicana que la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en la cual todos los sectores de la sociedad civil, los políticos, el Estado, el gobierno y la empresa privada, digamos, que han sido signatarios de todos estos pactos que se están dando, como por ejemplo el pacto educativo, a mí, o sea, yo guardo mucha esperanza en que eso va a tener un impacto profundo en la calidad de la educación en República Dominicana en los próximos años y por lo tanto también va a tener un impacto indirecto o directo en la calidad de las instituciones. La calidad del sistema educativo está muy vinculado a la disponibilidad de recursos, es decir, a la proporción de recursos que se utiliza para el sistema educativo. Nosotros ahora estamos implementando lo del 4% del Producto Bruto Interno, pero estamos prácticamente comenzando. Sí. Pero tradicionalmente tenemos poca disponibilidad de recursos. La mayor parte de los países que tienen buenos niveles educativos es porque tienen ya una tradición de inversión de recursos en el sistema educativo, sí, y ya tienen una cierta madurez en ese nivel. Así que yo tengo esperanza, como tú, de que en unos años, con el esfuerzo que se está haciendo, la República Dominicana avance mucho en el sistema educativo y fortalezca por ese lado. Lo de la institucionalidad también tiene que ver mucho con todo este proceso. Yo sé que es una tarea difícil porque no hay tradición en la República Dominicana de respeto a la institucionalidad y eso realmente ha dejado muchos males en la economía. Vamos a darle las gracias a Daniel por la visita al programa. Es un tema muy novedoso que yo creo que en lo adelante tendremos que seguirlo discutiendo en el aire. Gracias a ustedes, amigos de Agenda Económica, por su atención. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.